Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí como siempre, cracks. Y bueno, hoy traemos lo mejor de lo mejor como siempre, ¿no? Bueno, Warzone Mobile, lo que deben de saber, con Mobile, ¿estará en la ruina? No creo, pero bueno, deja tu like, suscripción a muerte que es lo más importante, comenta qué tal te parece este pedazo de video que se viene muy bueno, con toda la información como siempre, el Tito de eso, aquí trayéndoles lo mejor, ustedes lo saben. Bueno, vamos a darle que es lo importante, Warzone, cracks, un modo de juego que salió actualmente de Modern Warfare 2019 y salió en el 2020 como uno de los mejores Battle Royale y hasta la fecha siguen dando mucho de qué hablar, siendo uno de los mejores Battle Royale con la fórmula actualmente de Call of Duty, siendo la mejor hasta la fecha. Ahora, muchos se preguntarán por qué el Battle Royale de COD Mobile no es tan bueno, gracias a Warzone teniendo uno de los mejores Battle Royale actualmente de la fecha, de la actualidad, actualmente activos con mucha cantidad de espectadores, visualizaciones e incluso jugadores al por mayor día tras día. Bueno, eso le habían preguntado mucho a Activision hasta que por fin dio la cara después de lo que ha pasado con lo que es COD Mobile. Bueno, para el que no lo sepa, COD Mobile tiene tres sistemas. Tiene el modo zombies actualmente, tiene el sistema de Battle Royale y el modo multijugador. Call of Duty siempre se ha basado mucho en el modo multijugador, lo sabemos perfectamente. Pero, ¿qué pasa con el Battle Royale? El Battle Royale solo depende de un mapa actualmente y es cada vez que sale Alcatraz, ya que Isolated, un mapa que viene calcado desde Blackout, o sea, Black Ops 4, es feo. No me gusta, me disgusta. Pero, en cambio, el mapa de Verdansk, que lo conocemos así, es muy bueno, un mapa muy bueno con todas las esquematizaciones del Warzone, muy buenas armas, sistema de compra, sistema de venta, entre otras cositas más. Nos ha traído y nos ha llevado actualmente a quererlo demasiado en COD Mobile. No obstante, por fin, luego de mucho tiempo, se ha confirmado de que Activision Publishing Mobile, o también conocido como Activision Shanghai, o también conocido como Binux, ayuda a Activision Shanghai, que es el encargado de traer obviamente el nuevo juego de COD Mobile que estará llegando, no se sabe si a finales de este año posiblemente miremos una beta o al siguiente año miremos ya un juego hecho y derecho nuevo para móvil que estará llegando actualmente según lo previsto con todas las ganancias que ha tenido hasta la fecha el mismísimo COD Mobile, llegando casi al billón de ganancias para Activision, cosa que a Activision esto le importa demasiado, ya que se dio cuenta que el formato free to play en móvil es uno de los mejores hasta la fecha, ya que todo el mundo puede utilizarlo y jugarlo y pues no estaría mal un free to play como lo que es un Warzone para móvil. Se ha hablado y se ha especulado muchas cosas, pero incluso Activision lo dijo de que sí están trabajando en un nuevo juego móvil. No se sabe si va a ser de paga o va a ser gratuito. Es normal que nadie sepa de eso, pero de que va a ser un mejor Battle Royale que el que actualmente tenemos en móvil, lo será. Este juego solo se va a abarcar para juego de lo que es Battle Royale, no va a ser enfocado para multijugador, quede claro. Y si queda para multijugador posiblemente sea como lo que tenemos actualmente en PC y en consola, un juego de venta y compra solo multijugador y el modo free que va a ser el Battle Royale, que está bien hecho, que va a pesar la madre, ya les digo yo que va a terminar pasando la madre, pero va a valer muchísimo la pena porque al final y al cabo Warzone Mobile es lo que queremos todos. Esta es la verdad de Warzone Mobile y es que no estaría mal traer un juego móvil e incluso se ha dicho o mencionado que el juego cruzado puede que esté activo incluso para PC, consola y móvil, como ha pasado con otros juegos como lo que es Fortnite actualmente e incluso el propio Genshin Impact, que puedes jugar incluso con amigos de PC hasta la fecha, cracks. Que no estaría mal hasta donde lo sabemos. Si bien COD Warzone, o mejor conocido como Warzone en su totalidad, uno de los mejores Battle Royale hasta la fecha, consta de muchas cosas y novedades, tanto como el sistema de tienda, que incluso el PUBG New State lo quiso agarrar y lo quiso poner a su manera, y también el sistema de loadouts que tiene actualmente el propio juego, que honestamente a mi gusto me parece uno de los mejores, mis queridos cracks. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero a mí honestamente me gusta, y es que hace unos meses estaba hablando de que Activision había abierto una nueva sede, conocida también como Activision Mobile, o que se le dio su nombre de Activision Mobile en su día, ahora conocido también como Activision Publishing Shanghai, uno de los encargados del cual está aferrándose el propio juego móvil, cracks. Que me gusta la idea de que ya no sea solo predestinado a lo que estamos observando con
COD móvil, sino ir a largo, ir a una nueva saga que sea predominante en el ámbito móvil, cracks. Eso no quiere decir de que COD móvil se va a ir al carré, claro que no. Eso solo va a ser un hincapié para seguir con la saga actualmente, como lo ha logrado ser tanto en PC como en consola. Si bien Activision lo ha mencionado, y es que está trabajando fuertemente con Raven Software, Binox e incluso los propios mentes de Activision en su dado caso. Recuerden que hace unos meses pedían trabajo o buscaban trabajadores para que trabajaran en Activision, cosa que lograron hacer. Tanto como Call of Duty, Cold War, Warzone y Mobile, en su totalidad la saga ha logrado traer frutos actualmente con todos estos juegos. Por el momento no se sabe a ciencia cierta cómo se va a llamar el juego ni qué va a tratar, pero sí se sabe de que sí van a buscar el método Warzone para obviamente el juego, cracks. Está muy bien, honestamente me alegra demasiado que todo esto lo están haciendo de buena manera, y es que el Warzone Mobile es un hecho. Lo único malo es que posiblemente estemos hablando de que este juego solo lo puedan correr gama alta en adelante, ya que si va a pedir muchos requisitos y si va a utilizar el motor gráfico de Unreal Engine y no va a utilizar Unity, puede que sea uno de los motores gráficos y juegos más pesados de móviles, pero lo vamos a tener en nuestras manos y eso ya da mucha importancia. Incluso puede que esto sea tan posible de que este poderoso juego esté llegando a todas las consolas e incluso a Switch, para que haya un cross-platform y un cross-save mediante todos los juegos. Estamos hablando de un COD gratuito para todas las consolas, tanto para móvil como para PC. Algo nuevo, algo novedoso. Y Activision está trabajando arduamente para poderlo traer, ya que a ellos les encanta la mina de dinero. Hay que ser sinceros con este aspecto, ya que pues si no lo logran hacer así, no fuera de esta manera el juego que estuvieran pensando en lo que es traer una poderosa saga con un poderoso nombre. Si no les hubiera traído tanto dinero COD móvil, hubieran descartado esto de manual, cosa que no lo han hecho y siguen a pie de la letra conforme a todos sus proyectos, y uno de ellos es un Warzone para móviles o una versión mejor conocida de mejora para COD móvil. Estamos hablando de un COD Mobile 2, sí, básicamente una mejora completa de lo que tenemos actualmente. Y esto no va a dejar por ende las actualizaciones o demás cosas o incluso contenido para el COD móvil actual, ya que este lo trabaja con Tencent Team Studios, que son los encargados de llevar actualmente toda la información y todo lo nuevo al nuevo COD móvil, sino un COD el cual solo se va a estar poniendo las pilas actualmente Activision. No va a poner mente ni temas en el asunto como lo que es Tencent Games en este juego. Esto ya sería aparte, y Activision Shanghai, como conocido también como Activision Mobile, posiblemente lo sepa con Binox e incluso Raven Software, que son los encargados de llevar actualmente este pedazo de juego. Esperemos lo mejor. Honestamente pienso de que va a ser un buen año el año que viene, ya que estamos hablando de que van a llegar pedazos de juego AAA completamente confirmados para lo que es actualmente el sistema de móviles, cracks. Muchas gracias sinceramente por tanto apoyo como siempre. Si te ha encantado este pedazo de video, deja tu poderoso like y suscríbete, que es lo más importante. Para la gente nueva, muchas gracias por ver este pedazo de video y espero te haya gustado. Activa la campanita para estar al tanto de todo el contenido del canal. Diariamente, como siempre, les traemos los mejores videos. Muchas gracias por el apoyo. Me despido. Soy Desno2, que la 1314 me los acompañe. Nos vemos en el próximo video. Adiós.